Dios nuestro Padre, gloria sea tu nombre. Guíanos en esta hora a través de tu palabra. Permítenos el privilegio de ser edificados por tu Santo Espíritu a través de la revelación y te suplicamos que nos dé discernimiento para entender los principios de tu palabra y poder ser elevado a la santidad de carácter. Gracias por escucharnos, gracias por bendecirnos, gracias por responder nuestras oraciones y gracias por llamarnos y hacernos sensibles a la voz de tu Santo Espíritu. Que podamos, amado Dios, en esta hora entrar en comunión contigo y conservar esa comunión por el resto de nuestras vidas. Te lo suplicamos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Hay un tema muy recurrente en la palabra de Dios. Si usted ve el título o el pequeño subtítulo que aparece sobre Romanos 12, para los que tienen Biblia de estudio, que los párrafos aparecen subtitulados, ¿me puede decir alguien qué subtítulo aparece en su Biblia sobre el capítulo 12 de Romanos? Hay un pequeño subtítulo allí. A ver si pueden decirme. ¿Cómo se titula Romanos 12 en vuestras Biblias? Deberes cristianos. Deberes cristianos en su Biblia. Sí. Sí. La nueva vida, dice la mía. La nueva vida. Perfecto. ¿Alguien más? Yo tendré que ir a ver El otra. otro lado dice deberes de la vida cristiana. Deberes de la vida cristiana. Muy bien. El título más común, el que más usan los traductores para señalar esa sección de Romanos 12, es precisamente ese, la nueva vida. El apóstol Pablo tiene muchos párrafos en sus cartas con este subtítulo de la nueva vida. Y, por ejemplo, si fijaos, Romanos 8 nos habla de la vida en el Espíritu. La vida en el Espíritu. Ese es el título de Romanos 8. Y allá en Romanos 12 entonces nos habla de lo que significa esa nueva vida. Pero si notáis, también en el libro de Efesios, capítulo 4, Pablo repite ese mismo tema. En el libro de Efesios, capítulo 4, otra vez vuelve y explica a partir del verso 17, Efesios 4, 17. Ahí nos habla de la nueva vida en Cristo. Y no solamente allí, hay otros capítulos de la Biblia que nos hablan de eso, de lo que significa la nueva vida. Y por ejemplo, en Colosenses 3, a partir del versículo 5. Colosenses 3, a partir del capítulo 5, vuelve Pablo y recalca deberes, la vida antigua y la nueva. Y a partir del verso 18 de Colosenses 3, nos habla de deberes sociales de la nueva vida. Pablo, casi en todas las cartas y a todas las iglesias a las que les escribía, le recordaba esto, que ya no somos viejos hombres, sino nuevas criaturas en Cristo Jesús. Y al ser nuevas criaturas en Cristo Jesús, pues nuestra vida tiene otra manera de vivirse, porque tenemos otra manera de entender la vida y la existencia. También el apóstol Pedro nos habla de eso, de lo que significa la nueva vida. Y qué interesante que coinciden Pablo, Pedro, Santiago, que creo que también menciona el mismo tema, hablan de la nueva vida. ¿Saben por qué los discípulos de Jesús en sus escrituras hablan tanto de la nueva vida? Porque si es el Espíritu Santo el que inspira los escritos, pues el Espíritu Santo es el que nos
exhorta, nos motiva y nos guía a entender que ya somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Si notan, en Hebreos 13 también tiene un subtítulo muy parecido sobre la nueva vida. La nueva vida. Si veis en Primera de Pedro, capítulo 1, a partir del verso 13, Primera de Pedro, capítulo 1, tiene un subtítulo, La nueva vida en Cristo. La nueva vida en Cristo. Y se nos hace un llamamiento a una vida santa allí en la primera carta del apóstol Pedro. Y así, hermanos, si vamos revisando casi toda la Biblia, vamos a encontrar que en las cartas paulinas y en las cartas generales o universales la repetición de este tema, la nueva vida en Cristo, la vida en el Espíritu. ¿Cómo vivimos aquellos, que hemos sido llamados, convencidos y traídos a la iglesia o el cuerpo de Cristo? La nueva vida. En Romanos 12, los versículos 1 y 2 son muy claros tocante a este tema. Por lo tanto, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro verdadero culto, vuestro culto racional, culto consciente, donde el raciocinio está por encima de la emoción. Ustedes saben que hay muchas denominaciones o iglesias que eh, hacen mucho uso de la emoción. Y claro, la emoción nubla la razón y no nos permite entender como deberíamos entender. Entonces, el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo, aquí en Romanos 12:2, versículo 2, dice, no os conforméis a este mundo, sino transformaos. La palabra que aparece aquí como transformaos es la palabra metamorfosis. La palabra griega metamorfosis. Para los que estudiamos con el ventilador porque aquí hace un calor impresionante. Así que vamos a ver. Muy bien. Metamorfosis es la palabra que aparece aquí traducida como transformados por medio de la renovación. Renovación de vuestro entendimiento, de vuestra mente. Hay traducciones bíblicas como la Reina Valera que traduce aquí entendimiento como mente, renovación de vuestra mente, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos 12, 1 y 2 es bastante claro diciendo que nosotros debemos sacrificarnos. Hay un texto en la palabra de Dios que dice, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Ese niéguese a sí mismo es lo que aquí se da a entender como presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. El texto paralelo a Romanos 12, 1 y 2 es Efesios 4, versos 22, 23 y 24. Efesios, después de Gálatas, en el capítulo 4. Si notáis, a partir del verso 17, el título es La nueva vida en Cristo. Otra vez Pablo, hablando de la nueva vida en Cristo, esta vez a los cristianos de la ciudad de Éfeso. Y el verso 17 es muy interesante porque nos introduce a este tema de la renovación de la mente. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. Ves que coincide con Romanos 12, donde dice, no os conforméis a este mundo. Romanos 12:2, no conforméis a este mundo. Aquí en Efesios 4:17 dice, no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, porque tienen el entendimiento entenebrecido,
ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay y por la dureza de su corazón. Entonces, en el verso 22, Efesios 4:22, en cuanto a la pasada manera de vivir, y aquí no está hablando del viejo hombre, despojaos del viejo hombre que está corrompido por los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Otra vez vuelve y repite lo que dice Romanos 12:2, a través de la renovación de vuestro entendimiento. Renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre. Fijaos, en el verso 22 nos habla del viejo hombre y en el verso 24 nos invita a vestirnos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Estoy leyendo un libro, lo tengo extraviado por aquí, no tengo ni idea. Tengo un par de semanas buscándolo. Un libro que me traje de República Dominicana, de la librería adventista de allí. Ese libro se titula Así de simple. Así de simple se titula ese libro. Es un libro escrito por un psiquiatra adventista, que nos habla de cómo funciona la mente y cómo Dios creó la mente y cómo nosotros deberíamos entender nuestra propia mente para poder glorificar a Dios en todo lo que hacemos. Voy a ver si aquí en España eh, está ese libro para poder eh, recomendarlo a los hermanos, porque me parece muy interesante que podamos leer ese libro. También tengo otro libro extraviado que estaba buscando ahora para poder compartir con ustedes un par de citas, y es Mente, Carácter y Personalidad, tomo 1. En la sección 1 de Mente, Carácter y Personalidad, el tema es la mente y la espiritualidad, el estudio de la Biblia y la mente. Y fijaos, en ese capítulo 1 de Mente, Carácter y Personalidad, aparecen varias citas que me gustaría compartir con ustedes para poder entender Romanos 12, 1 y 2. Y aparece esta cita que habla de la ciencia del cristianismo y la mente. Fijaos qué interesante. La ciencia del cristianismo y la mente. Esto está en Mente, Carácter y Personalidad, en la página, en el tomo 1, la página 89, el párrafo 5. Mente, Carácter y Personalidad, página 89. ¿Saben lo que dice allí? Hay en el cristianismo una ciencia que debe dominarse. ¿Qué es lo que? Hay en el cristianismo una ciencia que debe dominarse. Una ciencia tanto más profunda, amplia y elevada que cualquier ciencia humana, como los cielos son más elevados que la tierra. La mente tiene que ser disciplinada, educada, preparada, porque los hombres han de prestar servicio a Dios en maneras diversas que no están en armonía con la inclinación innata. A menudo, uno debe desechar la preparación y la educación de toda la vida a fin de poder aprender en la escuela de Cristo. El corazón debe ser enseñado a permanecer firme en Dios. ¿Cuál es la ciencia que debemos aprender, hermanos? Que el corazón debe ser enseñado a permanecer firme en Dios. Y aquí la palabra corazón es mente. Recuerden que el corazón nuestro es una bomba para impulsar la sangre por todo el organismo. El corazón no hace la función de la mente. Entonces, cuando leemos corazón, pensemos siempre, la mente debe ser enseñada a permanecer firme en Dios. Ancianos y jóvenes, para muchos que creen que porque estamos mayores ya no podemos aprender. Ahorita leía una imagen que sale en Facebook que dice que todo aquel que deja de aprender comienza a envejecer. ¿Cuándo es que somos viejos? Cuando dejamos de aprender. Ahí es que nos llega la vejez.
La mente debe ser enseñada a permanecer firme en Dios. Ancianos y jóvenes han de formar hábitos de pensamiento que los habilitarán para resistir la tentación. Debemos aprender a mirar hacia arriba, hermanos queridos. Los principios de la palabra de Dios, principios que son tan altos como los cielos y que abarcan toda la eternidad, han de ser comprendidos en su relación con la vida diaria. Así que todo acto, toda palabra, todo pensamiento tiene que estar de acuerdo con estos principios. Esta cita también aparece en Consejo para los Maestros, Padres y Alumnos en la página 20 y 21, los párrafos 19 y 20. Progresar solo por medio del conflicto. Fijaos, este es su título, Progresar solo por medio del conflicto. O sea, ninguna ciencia equivale a la que desarrolla el carácter de Dios en la vida del estudiante. Dice, la ciencia de la mente, la ciencia de disciplinar los pensamientos. Fijaos, hago un paréntesis aquí, hermanos. En nuestro mundo hay una epidemia peor que la del COVID. ¿Saben ustedes cuál es? ¿Cuál es la epidemia más terrible y que mata más gente que el COVID? La epidemia de la depresión y la ansiedad. La depresión y la ansiedad mata más gente que el COVID, pero fíjese que los gobiernos no presentan estas enfermedades mentales, estos de desequilibrios mentales, como si fuera una epidemia. Para ellos es normal. Tanto la depresión como la ansiedad son enfermedades generadas por la propia mente. Nosotros, a través de nuestros malos hábitos de pensamiento, generamos estas enfermedades. Tenemos una mente debilitada porque tenemos malos hábitos de pensamiento. Vivimos como las vacas, rumiando todo el pasado, rumiando todas las... Por más pequeña que sea la dificultad, la hacemos grandísima porque la convertimos en un chicle, que estamos el día entero masticándola y dándole vuelta en la boca sin tragárnosla, dándole vuelta y masticándola hasta que eso lo convertimos en una montaña. Ninguna ciencia equivale a la que desarrolla el carácter de Dios en la vida del estudiante. Los que llegan a ser discípulos de Cristo encuentran que se le proporcionan nuevos motivos de acción y que adquieren nuevos pensamientos, de los que deben resultar nuevas acciones. Nuestra conducta es siempre el resultado de nuestros pensamientos, es lo que está diciendo aquí esta cita. Pero los tales pueden progresar únicamente por medio de conflictos, porque hay un enemigo que contiende siempre contra ellos, presentándoles tentaciones que hacen que el alma dude y peque. Hermanos queridos, Satanás domina la mente a través del cuerpo, de los deseos de nuestro cuerpo. Satanás tiene acceso a nuestra mente. Dios es al revés. Dios nos enseña a controlar nuestro cuerpo disciplinando nuestra mente. Por eso Jesús dedicaba tanto tiempo a la oración y al estudio y a la meditación para fortalecer su mente, desarrollar su mente y tener todo su cuerpo bajo el dominio de la razón, de la disciplina y de la palabra de Dios. El apetito y la pasión han de ser puestos bajo el dominio del Espíritu Santo. No tiene término la lucha de este lado de la eternidad, hermanos, pero aunque hay que sostener batallas constantes, también hay preciosas victorias que ganar y el triunfo sobre el yo y el pecado es de más valor de lo que la mente puede estimar. Y la última cita que quiero compartir con ustedes aparece en la página 89, Mente, Carácter y Personalidad, el párrafo 6. Mente, Carácter y Personalidad, página 89, párrafo 6. Estoy leyendo en la versión digital porque el tomo 1 de mío de Mente, Carácter y Personalidad no sé dónde lo tengo metido. Aquí entre tanto libro, no sé dónde lo tengo. Ahora fijaos esta cita. Es deber de todo cristiano desarrollar la mente. ¿De cuántos cristianos es deber desarrollar la mente? ¿De cuántos? Porque hay gente que dice, no, ya yo estoy muy mayor, ya yo no aprendo, yo leo y no retengo. ¿Así? Entonces ellos se equivocan cuando dice que es deber de todo cristiano, joven o anciano, niño, desarrollar nuestra mente. Recuerde, comenzamos a envejecer cuando dejamos de aprender. Un individuo que está constantemente aprendiendo no envejece nunca, su cerebro no envejece.
Una de las formas de evitar el Alzheimer es precisamente estudiando, aprendiendo cosas nuevas, haciendo que nuestro cerebro trabaje, se mantenga en acción. Es deber de todo cristiano desarrollar la mente. Es deber de todo cristiano adquirir hábitos de orden. Primero, ¿qué? Hábitos de orden, minuciosidad y prontitud. ¿Cuáles son las tres disciplinas que tenemos que aprender para que nuestra mente se desarrolle con eficiencia según Dios? Hábitos de orden. El desorden no debe ser permitido, hermano. El desorden desanima. Hábitos de orden, minuciosidad, o sea, nada de descuido, y prontitud. La pereza y la lentitud tienen que ser vencidas, hermanos queridos. Anote esas tres palabras: orden, minuciosidad y prontitud. No hay excusa para hacer lenta y chapuceramente el trabajo, cualquiera sea su clase. Oiga lo que el Espíritu Santo nos dice a través del N. G. White. No hay excusa para hacer lenta y chapuceramente el trabajo, cualquiera sea su clase. Cuando uno está siempre en el trabajo y el trabajo nunca está hecho, es porque no se ponen en él la mente y el corazón. La persona lenta y que trabaja con desventajas debiera darse cuenta de que estas son faltas que deben corregirse. Necesita ejercitar su mente haciendo planes referentes a cómo usar el tiempo para alcanzar los mejores resultados. Con tacto y método, algunos realizarán tanto trabajo en 5 horas como otros en 10. Y algunos que se ocupan en las tareas domésticas, aquí habla para las damas y para algunos caballeros que también hacemos nuestras labores domésticas en casa. Algunos que se ocupan en las tareas domésticas están siempre trabajando, no porque tengan tanto que hacer, sino porque no hacen planes para ahorrar tiempo. Y por su manera de trabajar lenta y llena de dilaciones, se dan mucho trabajo por cosas muy pequeñas. O sea, falta disciplina mental. Pero todos los que deseen pueden vencer esos hábitos de morosidad y excesiva meticulosidad. ¿Qué? Todos los que deseemos podemos vencer esos hábitos de morosidad y excesiva meticulosidad. Tengan los tales un propósito definido en su obra, decidan cuánto tiempo se requiere para hacer una tarea determinada y entonces dedíquese todo esfuerzo a terminar el trabajo en ese tiempo. El ejercicio de la voluntad hará más diestras las manos. Os recomiendo Mente, Carácter y Personalidad, ese capítulo 1, dedicado a la mente. La mente, el estudio de la Biblia y la mente. La obra más delicada. Tratar con las mentes humanas es la obra más delicada en la cual los hombres estuvieron alguna vez ocupados. Me dice allí Testimonio para la Iglesia, el tomo 3, la página 269. Conocer las leyes que rigen la mente y el cuerpo es deber de toda persona para su propio bien y el de la humanidad, conocer las leyes de la salud y obedecerlas con toda conciencia. Por eso me compré ese libro que se llama Así de Simple, escrito por un psiquiatra adventista que tiene un montón de años tratando con gente que tiene problemas mentales, desórdenes mentales, desequilibrios mentales. Y me he quedado sorprendido de todas las cosas que enseña ese caballero, que ha sido guiado por el Espíritu Santo para poder poner en nuestras manos ese conocimiento por su experiencia, por su estudio de la palabra de Dios y por tratar durante muchos años a personas con serios trastornos mentales. Todos necesitamos conocer el organismo más maravilloso, el cuerpo humano, hermanos queridos. Es deber de toda persona para su propio bien y el de la humanidad conocer las leyes de la salud y obedecerlas con toda conciencia. Todos necesitamos conocer el organismo más maravilloso, el cuerpo humano. Deberíamos comprender las funciones de los diversos órganos y cómo estos dependen uno de otros para que todos actúen con salud. Deberíamos estudiar la influencia de la mente en el cuerpo y la del cuerpo en la mente y las leyes que los rigen. Yo agradezco al Señor infinitamente que me ha traído a la iglesia adventista del séptimo día. Es la única iglesia que trata estos temas. Usted no va a encontrar esto en ninguna otra iglesia, absolutamente ninguna. O sea, entrar en la iglesia adventista es entrar en la universidad, hermanos queridos. Por eso a mí no me cabe en la cabeza, y perdónenme que lo diga de esta manera, no me cabe en la cabeza un adventista bruto. No me cabe en la cabeza, hermano. Porque la iglesia adventista es una escuela, una universidad que educa a la persona
Aunque no sepa leer, lo que escucha le educa. Un cristiano adventista debe ser una persona altamente educada, altamente prudente, disciplinada, decente, cortés. A mí me causa un pesar enorme cada vez que yo veo a un cristiano adventista imprudente, maleducado, indisciplinado. Eso me causa un pesar tremendo, porque yo he experimentado en mi carne propia que la Iglesia Adventista del Séptimo Día es una universidad que hace que sus miembros se eduquen, se eleven, tengan una capacidad de discernimiento, una capacidad de análisis y de comprensión fuera de lo común. Ninguna otra iglesia. Busque en las 34.000 denominaciones que hay, a ver si usted va a encontrar otra iglesia que tenga los escritos, los conocimientos, los recursos que tiene el adventismo del séptimo día. Les recomiendo, hermanos queridos, que se compren los 2 libros, Mente, Carácter y Personalidad. Pídaselo al librero de su iglesia. Pídaselo. Mente, Carácter y Personalidad, los 2 tomos. Estúdielo. Eso no son libros para leer, son libros para estudiar. Estúdielo. Y usted verá qué bendición enorme para usted y para la gente que le rodea, porque cuando usted abra la boca demostrará que el Espíritu Santo la ha enseñado. El mejor catedrático que hay para educar a una persona es el Espíritu Santo. Y ser enseñado por el material, los libros que inspiró el Espíritu Santo es la mejor ventaja que podemos tener. Hermanos queridos, educad y disciplinad la mente por el estudio, la observación y la reflexión. ¿Cuáles son las 3 cosas que nos enseñan a disciplinar la mente según mente, carácter y personalidad? El estudio, la observación y la reflexión. No podéis encontraros con la mente de Dios a menos que pongáis en uso toda facultad. ¿Habéis escuchado esa cita? No podéis encontraros con la mente de Dios a menos que pongáis en uso toda facultad. Las capacidades mentales se fortalecerán y desarrollarán si salís a trabajar con el temor de Dios, con humildad y con una ferviente oración. Un propósito resuelto realizará milagros. Ser cristiano es ser alumno del Espíritu Santo. Jesús no fue a ninguna universidad, Jesús fue enseñado por el Espíritu Santo y por su madre. Las escrituras explicadas por su madre y por el Espíritu Santo fue lo que hizo de Jesús lo que hizo. Jesús crecía en gracia y sabiduría y cuando abría la boca hablaba con autoridad porque entendía los principios de la palabra. Es lo mismo que el Señor quiere hacer con nosotros. Por eso nos ha dado el espíritu de profecía, para que estemos 10 pasos por delante de los demás cristianos. 10 pasos en humildad, 10 pasos en decencia, en educación, en disciplina, en orden. El futuro de la sociedad está indicado por la juventud de hoy, y en los jóvenes vemos a los futuros maestros, legisladores y jueces, los dirigentes y el pueblo que determinarán el carácter y el destino de la nación. ¿Y cuál cree usted que es el destino de nuestra nación mirando a la juventud que la compone? ¿Cuál es el futuro que le espera a nuestras naciones mirando a la juventud que la compone? Trágico, ¿verdad? Ojalá y la juventud adventista fuera diferente, pero ¿cuántos de nuestros jóvenes adventistas estudian el espíritu de profecía para tener esa capacidad de discernimiento y de disciplina? ¿Cuántos? Hermanos queridos, el potencial de la mente tiene que practicar la disciplina propia. El potencial de la mente disciplinada. Una mente común, bien disciplinada, efectuará una obra mayor y más elevada que la mente mejor adecuada y los mayores talentos sin el dominio propio. Y el Señor nos dice en su palabra, hay un montón de textos que dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino espíritu de dominio propio, de valentía. Y un cristiano tiene que estar siempre seguro y convencido de lo que dice y hablar con autoridad. Por eso cuando a los fariseos y a las sectas del judaísmo le molestaba un montón cuando Jesús hablaba, porque Jesús hablaba con autoridad, porque entendía
Lo que decía, citaba las escrituras con un poder impresionante porque entendía los principios de la palabra. Es lo mismo que Dios quiere hacer con nosotros hoy en día, que entendamos los principios de la palabra para que hablemos con autoridad. Pero nosotros mismos tenemos que demostrar que somos personas disciplinadas, personas con dominio propio, personas prudentes. Y eso es lo que más se nota en muchos cristianos hoy en día, la imprudencia. Qué triste, hermano. Cuánta imprudencia dentro de nosotros, cuánta falta de educación, cuánta falta de disciplina, cuánta falta de dominio propio. Eso indica la cantidad de horas que dedicamos al estudio, nuestra conducta, nuestros hábitos, al hablar, al compartir, indica la cantidad de horas que dedicamos al estudio propio para desarrollar nuestra propia mente y glorificar a Dios tanto en nuestra mente como en nuestro cuerpo, los cuales son de Dios, dice la palabra de Dios en Corintios. Glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, dice el Señor. Así que, hermanos queridos, os recomiendo Mente, Carácter y Personalidad, la sesión 1 dedicada al estudio de la mente. Hay un montón de citas dedicadas a este tema de la mente en este volumen, el tomo 1 de Mensaje, Mente, Carácter y Personalidad. Comprender las mentes y la naturaleza humana ayuda en la obra de la salvación. Decidíos a ser tan útiles y eficientes como Dios os pide que seáis. Sé cabales y fieles en todo lo que emprendáis. Aprovechad todas las ventajas que haya a vuestro alcance para fortalecer el intelecto. Hermanos, hasta hace unos 30 años atrás, para usted leer tenía que comprar un libro y no eran baratos. Hoy en día tenemos todos los libros disponibles gratis en nuestros idiomas, hasta en audio. Para el que no sabe leer, lo pone en audio y escucha el contenido aunque no sepa leer. Sobre todo los libros del Espíritu y Profecía están en audio casi todos. Así que mi recomendación es, hermanos queridos, lo que dice allí, Romanos 12:2. No os conforméis a este mundo. Hermanos, no nos durmamos en el colchón de la ignorancia, de la indolencia y de la pereza, sino transformado por medio de la renovación de vuestro entendimiento, Romanos 12:2, para que podamos comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y Efesios 4, versículo 23. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Cómo es que experimentamos la renovación del espíritu? A través de nuestra mente, la renovación de la mente. ¿Y cómo es que el cristiano renueva la mente? ¿Cómo es? Salmo 119, último texto. Allí explica qué es lo que transforma la mente del ser humano. Salmo 119, me parece que el versículo 20 nos habla de qué es lo que transforma la mente humana. Salmo 119, versículo 11, allí nos dice, 9 al 11, Salmo 119, ¿con qué limpiará? Aquí dice el joven, pero eso vale para todos, jóvenes, ancianos, niños, señoras, señoritas. ¿Con qué limpiará el hombre su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviar de tus mandamientos, porque en mi corazón, y dijimos que la palabra corazón significa ¿qué? La mente. O sea, la traducción correcta ahí es que en mi mente he guardado tus dichos, tu palabra, para no pecar contra ti. ¿Con qué limpiaremos nuestro camino? Con guardar la palabra de Dios. Y para ello tenemos que estudiar para entender. Y entender para poder crecer. Que el Señor nos bendiga y nos ayude a estar siempre listos, a aprender cada día algo nuevo de la palabra de Dios, para que glorifiquemos a Dios en nuestra mente y en nuestro cuerpo. Porque un cristiano con una mente indisciplinada es una presa fácil del enemigo y de sus propias emociones. Por eso hay un montón de cristianos sumidos en la ansiedad y en la depresión, porque tienen malos hábitos de pensamiento.
La depresión y la ansiedad son desórdenes mentales creados por nosotros mismos, por nuestros malos hábitos de pensamientos. Si nos ponemos en las manos del Espíritu y obedecemos sus mandamientos como nos ordena aquí en mente, carácter y personalidad, y nos proponemos disciplinar nuestra mente, ejercitarla en el gimnasio de la lectura, de la meditación, de la observación, tendremos mentes que glorifiquen a Dios y que podamos vencer el pecado en la carne. Recuerde que el pecado es aquí donde se comete el pecado, la decisión. Para tomar las decisiones correctas tenemos que tener los datos correctos. Para eso Dios nos ha dado su palabra, que es más penetrante que toda espada de doble filo. Que el Señor nos bendiga y nos dé la capacidad de poder vivir a la altura de los privilegios que Dios nos ha dado como iglesia. Ninguna iglesia en toda la historia ha tenido tanto privilegio como la iglesia adventista del séptimo día. Ninguna iglesia tiene tanto conocimiento y tantos recursos como la iglesia adventista del séptimo día. Deberíamos ser los mejores cristianos de este planeta. Si no lo somos, revisemos en qué estamos invirtiendo nuestro tiempo. Que el Señor nos guarde y nos ayude a poder cumplir la misión a la que el Señor nos ha llamado. Dios os bendiga. Yo aquí en mi celular tengo una página de Elena de White que tiene Biblia y ahí tiene los devocionales y también tiene todos los libros. Así sirve cuando tengo algo que buscarlo, busco ahí. Sí, os recomendamos instalar esa aplicación. Hay dos aplicaciones sobre el espíritu de profecía. Hay allí más de 130 libros en castellano. Y cada año salen más libros, van publicando más libros y traduciendo más libros al castellano. Así que si usted quiere hacerse sus estudios, puede descargarse la aplicación de... Yo tengo una aplicación que es una Biblia de Elena de White, ahí está todo. Libros, devocionales, escrito, todo. El espíritu de profecía es una gran ayuda para estudiar, comprender, meditar y ampliar nuestro conocimiento de la Biblia. Así que os recomendamos Me descargarse ayuda esa mucho. aplicación y comprarse libritos, hermano, porque no es lo mismo leer en una pantalla que tener un libro que podamos subrayar, que podamos marcar y que podamos utilizar de una manera física. Así que Sí, el Señor os guarde a todos, hermanos queridos, y estudiad el espíritu de profecía. ¿Saben? Todo adventista que Gracias, estudia el Manuel. espíritu de Que Dios te profecía bendiga. equilibradamente se nota la diferencia con el resto de los adventistas. Los adventistas que estudian el espíritu de profecía se notan la diferencia. Y no permita fanatizarse. Tenemos que hacerle exégesis al LNG de White como se le hace a Pablo, a Pedro, a Moisés, a Daniel. A Elena de Guay hay que hacerle exégesis también, ¿sabe por qué? Porque Elena de Guay escribía en una cultura, en un ambiente específico. Y hay textos que hay que saberlo interpretar para poder aplicarlo correctamente. Y hay mucha gente fanatizadas con el espíritu de profecía, fanatizadas. Así es que, por favor, pongámonos bajo la dirección del Espíritu Santo para que nuestras vidas puedan glorificar a Dios tanto en nuestro pensamiento como en nuestra conducta. Vamos a orar, Amén. hermanos queridos, vamos a orar y vamos a agradecer al Señor que nos ha permitido tener esta meditación basada en Romanos 12, 1 y 2 y Efesios 4, del 17 hasta el 24. Amante y eterno Dios, nuestro Padre, muchas gracias te damos por este momento de meditación en tu palabra. Permite que lo que hemos estudiado ahora nos sirva de motivación para que nuestras mentes sean disciplinadas, fortalecidas y que podamos utilizarla para glorificar tu nombre y ayudar a otros a encontrar el camino a la vida eterna. Gracias por traernos a la iglesia, que es una gran escuela, que nos instruye desde niños hasta ancianos. Gracias por todos los recursos que nos ha dado, Señor, para que seamos sabios, prudentes, mansos, humildes, de mentalidad fuerte, de convicciones firmes y de creencias claras. Amén. Bendiga a cada persona aquí reunida y permita, Señor, que podamos administrar nuestro tiempo para tu gloria y tu honra, de tal manera que cada día aprendamos algo nuevo que nos acerque más hasta alcanzar la estatura de un varón perfecto en Cristo Jesús. Que Amén. nuestra vida sea para tu gloria y tu honra y bendición de los que nos rodean. Te lo agradecemos y suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Amén. Gracias a
Gracias, Manuel, que Dios te bendiga. Amén. Amén. ¿Cómo se llama la aplicación? Se llama LGY Writing. Es, a ver si logro Es de enseñártela por color aquí. morado. Hay una de color rojo. Esa aplicación, a ver si la pueden ver, No, Manuel, endereza el teléfono para que la puedan ver. es EGW. ¿Se ve ahí o no? Esa tengo yo. No, no Esa es se la ve. Esa es la que tengo Espérate. yo. EGW La- es una aplicación azul que tiene esas 3 letras. EGW, que significa Elena G. de Mírala Guay, ahí. escritos. Mírala. Esa Esa es la que roja. tengo yo. La roja. Esa es la que, Y esa esa es la que misma, tengo pero yo. en azul, que la tiene arriba. Y la azul está ahí arriba. Yo Correcto, la tengo roja. correcto. Entonces, Y me podéis ayuda mucho, descargaros ¿verdad? esa Que me ayuda aplicación mucho. y ahí Manuel, tú tenéis despides acceso. porque me tengo que ir ya. Despides tú. Amén. Bueno, Pues que Dios les gracias, bendiga a todos. Mañana les amén. espero. Un Gracias. abracito. Dios Bendiciones. os guarde. Mañana más. Realmente. Pondremos la aplicación en los grupos para que se la descarguen.